Este video contiene el testimonio del pastor Mario Granados. El pastor Granados sufrió un infarto el 12 de febrero de 1991. El infarto le provocó una experiencia cercana a la muerte. El siguiente testimonio es su relato de esta experiencia. En el año 1991. Teníamos ya una congregación como de unos 580 miembros. Empecé a sentirme vanaglorioso, empecé a sentirme grande. Creía de que no había un pastor como mi persona en medio de todo un distrito. Y entre mí mismo decía, si realmente estos pastores fueran como yo, que estoy buscando al Señor, que ayuno, que madrugo a orar, estos pastores estuvieran con vida como yo lo estoy, estuviéramos siendo bendecidos. Algo pasó en mi vida en el año 1991. El 12 de febrero será día lunes y Dios obró de una manera especial. Nos acostamos como a eso de las 12 de la noche. Nunca he padecido del corazón, pero esa noche sentí 3 impactos fuertes en mi corazón. Los primeros 2 me despertaron, pero el tercero ya estaba despierto. No sé qué pasó de mí. Yo estaba tendido cerca de la puerta, no estaba en la cama. Siempre me acuesto a la parte del rincón. Aquí donde empieza este gran misterio. Tiempo más tarde entró a mi alcoba un personaje de vestiduras blancas. Me dice, levántate porque tienes un lugar a donde ir. Me levanto y lo raro es que me veo 2. Caminé a la par del personaje. Yo estaba ya tirado y estaba acá también y el personaje estaba aquí. Yo estaba asustado porque me veía 2 veces. Le digo al personaje qué había pasado con mi hijo. Él me dice, es que tú has muerto y vas a tu lugar. No cruzamos palabra. Y me tomó y lentamente empezamos a levantarnos. Traspasamos el techo y empezamos a volar. No sé cuántas millas o kilómetros me llevaba por hora, por minuto o por segundo, pero cada vez más y más nos remontábamos hacia las alturas. Algo ve en mis ojos, desde el infinito dependía un rayo de luz que conectaba con mi persona. Lentamente empezamos a descender. Me sentó hacia adelante, viendo hacia el frente, y me suelta inmediatamente a mi derecha. Algo contemplaron mis ojos. Es un tremendo caballo blanco que con su mirada parece que él me quisiera decir algo. Parece que él quiere delatarme algo. Y como estoy asustado, el personaje que va conmigo me dice, ese caballo que ves, ese es el caballo que va a montar nuestro gran rey en aquel día glorioso. Yo sentí escalofríos. Hacia abajo mis ojos contemplaron un lago, un manantial de aguas tan azules y cristalinas como el azul del cielo. Dentro de esas aguas como que habían diamantes que tiraban rayos que salían del agua y conectaban con el personaje que me llevaba en brazos. Llegamos a la orilla de ese manantial tan bello. Luego me dice él, vamos a entrar dentro de las aguas. Y lentamente empezamos a introducirnos dentro de esas aguas. Lo raro es que no me ahogaba cuando íbamos por lo más profundo de ese lago, de esas aguas. Luego seguimos caminando dentro de las aguas y cuando llegamos al otro lado, hermano, encontramos una planicie tan linda. Mis ojos empiezan a contemplar una gran multitud de espacios así en blanco, vacío. Le digo al personaje, este es mi lugar. Él me dice, no hemos llegado a tu lugar. Y lentamente empezamos a volar como a una altura de 2 metros. No puedo decirles cuánto tiempo seguimos volando, pero cada vez con todo ese espacio mis ojos contemplaron multitudes y multitudes de espacios vacíos. Por último llegamos a un lugar y él me dijo, este es tu lugar. Me sentó hacia adelante. Yo volteé a ver hacia atrás y él ya no estaba. Cuando mi rostro fue al frente, algo contemplaron mis ojos. Veo esa figura resplandeciente, ese personaje de sus vestiduras blancas tiraba rayos por todos lados. Quise querer contemplar su rostro, mas no pude, porque es como quererle ver el rostro al sol cuando está en pleno mediodía, que no tiene nubes.
Dije, Señor, ¿será posible que estoy en el tribunal de Jesucristo? ¿Será posible que tú eres Dios, Señor? Y empecé a llorar. Algo se apoderó de mí. Empecé a derramar mis lágrimas, a llorar como llora un niño. Me estaba dando cuenta que realmente había muerto y que estaba ante el Dios de los cielos, aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que ha cambiado la vida a multitudes. Ese mismo Jesús estaba delante de mí. En ese momento empecé a llorar y llorar y llorar. Y después de tanto llorar, se oyó un estruendo. Se abrieron sus labios para preguntarme por 3 veces: ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Ni Dios podía silenciarme. Me sentía indigno, me sentía incapaz, me sentía que realmente no pasaba ese examen. Cuando Él me dijo: ¿por qué lloras? Levántate, me dijo, porque voy a dar tu calificación. Pero antes, mira esto. Me presentó una tremenda pantalla gigantesca como de cine. Y empezó el Señor a presentarme un reprise de toda mi vida, desde el día en que me había convertido a Cristo hasta ese día que tuve esa experiencia. El primer cuadro que el Señor me presentó, hermano, fue el día y la hora, el minuto, el segundo cuando me convertí a Jesucristo. Hermano, en ese entonces yo estaba estudiando en la universidad y andaba todo peludo, era amante de los hippies. Y hermano, todo peludo, parecía cabeza de león africano. Me observo, aparezco ahí en esa tremenda pantalla, me veo aceptando a Jesucristo, cayendo de rodillas y llorando. En ese momento el Señor me dijo: mira, ¿ves todo esto? Esto que tú hiciste me agradó, porque tú, como gran pecador, estabas viniendo a mi presencia y mi espíritu te estaba recibiendo como hijo, porque mi sangre preciosa te limpió en ese momento. Estabas abandonando todo tipo de pecado, estabas abandonando al mundo y estabas viniendo a mi presencia. Y me agrada en la actualidad como muchos pecadores, muchos malvados, muchos asesinos, muchos criminales, muchos ladrones, muchos fornicarios, adúlteros, perversos, se arrepienten, están viniendo a mi presencia, y yo con amor los recibo y los hago pasar de muerte a vida. Y me agrada como muchos pecadores están abandonando sus pecados y están viniendo a mi presencia, están huyendo de la pena del gran tribunal. Desaparece aquel cuadro y me presenta el siguiente cuadro. Veo, hermano, el pastor que yo tenía, y ese pastor yo lo amaba mucho. Se había ganado una beca para venir a estudiar a La Puente, California. Para entonces ya éramos matrimoniados, siempre era puntual con mi diezmo, y ofrendaba y diezmaba. Y él se fue, hermano, hacia los Estados Unidos, y yo le dije a mi esposa: mira, hija, ¿por qué no le compramos una maleta al pastor? Pobrecito, él no tiene ni siquiera en qué meter su único traje que tiene. Nos pusimos de acuerdo con mi esposa y le compramos una maleta. Y lo invitamos. Él dijo: bueno, seguro que ustedes un almuerzo me quieren dar de despedida. Teníamos el almuerzo y al mismo tiempo teníamos una maleta nueva. Después que comimos, le dijimos: cierre los ojos. Sacamos la maleta y luego le dijimos: abra sus ojos. Y cuando él vio esa maleta, hermano, ese hombre se echó a llorar y se echó sobre nosotros, nos abrazó. Y él dijo: gracias, Señor, yo sabía que tú no me abandonarías. Yo sabía que tú ibas a usar a alguien para que me regalara esta maleta que yo necesito para llevar mi ropa a Los Ángeles, California. Me veo ahí entre los dos con mi esposa dándole ese obsequio. Luego el Señor me dijo: ¿ves esto? Esto que hiciste me agradó mucho. ¿Sabes por qué? Me dijo Dios: porque no fuiste a Él que le diste este obsequio. Él es uno de mis siervos. No fuiste a Él que le diste este regalo, sino que fui a mí que lo hiciste. Si tan solamente un vaso de agua le regalan a mis ungidos, qué bendiciones recibirán. Hasta ahí todavía la cosa va tranquila, hermano. Desaparece aquel cuadro y me presenta el siguiente cuadro. En el siguiente cuadro, el pastor ya se había ido, a quien amaba, y llegó otro pastor ahí, como con 5 trajes, bien peinado. Este pastor no necesita de mi diezmo, dije. Este pastor tiene dinero. Me vi en esa pantalla gigante. Hermano, yo dije: mira, papito lindo, tú sabes que este pastor no conoce, no sabe cuánto gano yo. Tú sabes que tu hijo también necesita de esos diezmitos. Yo le daba un sobre
pero no le ponía el diezmo, sino el 5%. Y el otro 5% me lo echaba a la bolsa, hermano. Y esa fue una de las sinvergüenzadas más grandes que yo estuve cometiendo casi como por 7 meses. Yo le daba siempre el 5% y él con una sonrisa linda: ah, pastor hipócrita, decía yo en mí mismo. Eso es lo que sucede en muchos de los que estamos viendo la prosperidad del pastor. Ay, el pastor sinvergüenza, nombre, si este pastor anda bien, si este pastor come mejor que yo, entonces ¿para qué le voy a estar dando mis diezmos? Dios me reprendió, pero lo terrible es que en esa pantalla me veo todas las veces que le robaba el diezmo al Señor. Hay cosas que uno cree de que Dios no se fija, Señor. Estamos súper equivocados. Acuérdese que Dios es omnipresente y Él es omnisciente. Lo terrible cuando el Señor me dijo: ves esa figura, ¿estás observando eso? Le digo: sí, Señor. Eso me dijo que hiciste, no me agradó. Sabes que ningún ladrón tendrá parte en mi reino. Sabes que cuando yo doy es porque quiero pedir, y cuando pido es porque quiero dar. Esto no me agradó, me dijo Dios. Pegué un grito y dije: Dios mío, si esto es así, ya no quiero seguir hundiéndome más, Señor. Pero me dijo: mira esto otro. Y el otro cuadro que me presenta también es negativo. Para entonces ya era pastor de una iglesia. La primera iglesia que Dios me permitió levantar teníamos unos 60 miembros aproximadamente. Y era amigo de un señor que era dueño de unos buses colectivos. El hombre tenía dinero, tenía 3 hijas muy bonitas. Él era bien amigo. Iba de invitarlo a la iglesia y mi anhelo era que ellos llegaran a los pies de Jesucristo. Un día me dijo: sí, vamos a ir. Usted es algo especial, siento que mi sangre congenia con la suya. Yo le dije: alabado sea el Señor, por eso le estoy invitando a que vaya a la iglesia. Esa iglesia la estuvimos levantando en una colonia que está cerca de un río sucio. Aquel que es salvadoreño tal vez ha de recordar el famoso río Las Cañas, donde van todos los desechos de la ciudad. Está algo cerca realmente de ese río, y en las riberas de ese río hay mucha gente pobrecita con casas de cartón. Un día domingo siempre acostumbraba a estar yo en la entrada principal para dar la bienvenida a toda la gente. Ya había empezado el servicio, hermano, cuando veo que venía el dueño de los 3 buses colectivos. Traía 3 muchachas muy lindas y venía con su esposa. Yo dije: aleluya, Padre, amado Padre, yo te pido que en esta tarde ellos no se vayan sin que antes se conviertan a ti. Y yo los esperaba con ansias. Yo desde que empezaron ya empecé a sentir una fragancia. Yo no sé si era inglesa o era francesa o era italiana, pero esa gente pues sí, se tenía billete, tenía con qué perfumarse. Nomás vieron, yo los abracé a todos. Les di un abrazo a cada uno y los llevo casi en brazos. Los metí al templo y los vine a sentar en la banca de adelante. Y todavía me le inclino, le digo: ¿qué otra cosa quiere? Don Felipe, no, muy amable, muy fino de su parte, don Mario. Cualquier cosa, me dijo, yo creo que estoy siendo muy atendido por usted. Mientras el culto continuaba, entonces, hermano, no hallaba qué hacer con esa familia. Hice todo el esfuerzo por atenderlos lo mejor posible. Pero unos 15 minutos más tarde venía mi amado hermano de ese río sucio. Desgraciadamente oí una mujer atrás. El hombre venía todo peludo, todo sucio, todo roto de su ropa. Venía bien planchadito de su ropa, no de la plancha, sino del sudor y el polvo. Entre el hombre y la mujer, una marimbita de muchachitos. Los primeros venían con pantalones, no traían zapatos. Pero ya los últimos todos traían un suchorcito todo roto. Ese hombre sucio no se bañaba. Esos niños venían todos sucios, todos llenos de piojo, todos hediondos, todos chorreados. Y la mujer venía al final. Yo recuerdo que en el costado derecho el vestido lo traía roto. Los veo y entre mí mismo dije: al diablo, ¿será posible que estos mugres vienen para la iglesia? ¿Por qué no pudieron venir otro día? Sino que se les antoja venir este día, que aquí tengo esta familia privilegiada. Me enojé, dije: esta familia se va a ir, porque cuando estos entren, estos vienen todos hediondos. Estos van a contaminar la iglesia. A ellos no les importaba si el pastor nos iba a recibir con bien. Empezaron a subir las gradas, queriendo hacer uso de ética. Dios les bendiga, les di la mano, pasen delante. Ellos buscaron dónde sentarse. Lo más lindo es que a ellos no les importó si el pastor los iba a llevar en brazos a sentarse a las bancas adelante. ¿Por qué nada me costaba haber hecho lo mismo con aquel hombre? Así como hizo con la primera familia. Pero hermano, ese momento fue crucial para mí, fue difícil. Y en ese momento yo empecé casi a llorar de bravo, de enojado. Mas el Señor parece que callaba, hermano.
Yo dije, qué desgracia, es más que cuando ellos buscaron dónde sentarse, la gente que estaba sentada en esa banca se quitaron de allí y se fueron para otro lado. ¿A dónde está el cristianismo, señores? ¿A dónde está realmente el amor de Jesucristo? Aquel que tanto tiene vale mucho, aquel que no tiene nada, que es un pordiosero, no vale nada. En ese momento me veo en esa gran pantalla, me veo cometiendo ese acto que me da mucha vergüenza. Y el Señor me dijo, mira, ¿ves esto? ¿Sabes de dónde te saqué a ti? Era de la hojarasca y yo te rescaté a ti. ¿Sabes? Me dijo que mi amor no solamente es por los privilegiados, mi amor es por toda la humanidad. ¿Sabes? Que mi vida di en la cruz del Calvario, fui a la cruz por los ricos y pobres, por ellos vine yo también, me dijo el Señor, y por ellos derramé mi sangre para salvarse. ¿Qué le importa a usted cómo ande vestido a alguien, hermano? No me agrada cómo muchos están aborreciendo a esos viles desgraciados. Y muchos de ellos son líderes. Dicen que son mis hijos, pero no tienen amor porque están llenos de huesos de muerto. Caí desplomado. Y él me dijo, ponte de pie, porque hoy voy a dar tu calificación. Y ya como pude me puse en pie. Y entre él y mi persona se encendió un objeto que alumbraba y apareció mi calificación. Pero le voy a decir, hermano, mi calificación fue de 3.27. Yo he sido maestro en un colegio y para mí el alumno que sacaba 6 me lo quebraba. Pero yo tenía 3.27 ante Dios. No me atreví a decirle, Señor, mira, Padre, pero si yo amo a la iglesia, tú sabes que yo predico, oro. Tú sabes, Señor, que el que me ha pedido un favor, yo se lo hago. Nada de eso, hermano. En ese momento yo no tenía acción ni para decirle, Padre, revisa ese libro de la vida, revisa ese libro de mis obras. Yo creo que tengo obras buenas. Sabía que estaba ante el tribunal de Jesucristo. Y como Dios todo lo conoce, Dios todo lo ve, a Dios no le engaña a nadie. Ante el juez de los cielos y la tierra, nadie puede realmente evadir, señores. Cuando veo esa calificación, empecé a llorar desesperadamente, mas él me dijo, ¿por qué lloras? No te preocupes. Empecé a llorar, ya no lloré por mí, mi angustia ya no era por mí, sino que era por los moradores de la tierra. Le dije, Señor, si esto es así, ¿qué será de aquellos que han hecho cosas peores que las que yo hago, Señor? Que ahora que yo no he hecho nada para ti, pero si tú me permites volver a la tierra, hoy sí voy a predicar, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. No le voy a predicar solo a iglesias grandes, voy a predicar a las iglesias pequeñas. No me va a importar el color de la piel, no va a haber denominaciones. Quiero decir a los pastores que te amen de corazón. Quiero decir a los creyentes que el tribunal de Jesucristo es real. Si tú me permites, le dije, Señor, volver a la tierra. Voy a decirle a los pecadores que dejen ya de pecar, que dejen ese camino mugroso en que viven, porque tú eres real y que tú vienes pronto a levantar a tus escogidos. Mi llanto continuaba. Sí, quería inventar, querer hacer algo en un ratito, lo que no se pudo hacer por mucho tiempo. Mi agonía era grande. Me dijo, ponte de pie y sígueme. Y empezamos a caminar, hermano. Y subimos una especie como modo de montaña. Cuando llegamos al otro lado, hermano, encontramos una planicie tan linda, tan especial. Ahí había una luz. No era luz del sol, no era luz eléctrica. Era una luz bien bella, era una luz especial. Yo le he denominado la luz cósmica, la luz de Dios. Solamente él y yo estábamos en ese lugar. Él estaba delante de mí como a 5 metros. Cuando yo volteé a verlo, cuando lo vi así de espalda, volví a caer destronado por los rayos de luces que dependían de sus vestiduras y de su cabellera. Luego él me dijo, ponte de pie, mira, ves todo esto. Todo esto está preparado para aquellos que oigan mi palabra y me obedezcan, que me sirvan desinteresadamente. Para todo aquel pecador que tenga sed de salvación, que abandone sus pecados y venga a mí y se refugie en la sangre que yo derramé en la cruz del Calvario. Habían unas calles que parecían de vidrio, parecían un espejo. Después de esas calles habían como una especie de engramado, habían jardines y todos tenían flores y despedían un aroma, y ese aroma nunca lo he vuelto a sentir más en mi nariz.
Y después de esos jardines estaban esas mansiones blanquísimas, tan blancas como la nieve. El Señor me dijo: ¿ves todo esto? Todo esto está preparado para todos aquellos que vengan y abracen esa fe en mi nombre. Todo esto está preparado para los que vengan a mi presencia y soporten con paciencia y sean fieles hasta el final de la jornada. Todo esto está preparado para todo pecador que reconozca que hay un Salvador. Ese Salvador es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Luego, después de unos momentos, me dijo: espérate, y dio vuelta y desapareció. Y me quedé solo. Me incliné por unos momentos a tocar ese piso, a tocar todo aquello. Cuando de momento vi al personaje que me había ido a traer a la tierra, le dije que yo lo que quería era volver a la tierra. Yo lo que quería era enmendar lo que no había podido hacer por muchos años. Le dije: Señor, si tú me permites, quiero ir a la tierra, quiero predicar la palabra del Señor. También he recibido esa orden, me dijo el personaje. Prepárate, me dijo, que vamos a cambiar tus ropas. Y yo tenía dolor por querer venir a la tierra y predicar a Jesucristo a tiempo y fuera de tiempo. Me dijo el personaje: espérate. Y empezó a caminar, se fue por donde se fue el Señor. En ese momento un estruendo se oyó en ese lugar. Ese estruendo me tiró precisamente a tierra. Cuando yo volví a mi cuerpo, faltaban como 15 minutos para las 5 de la mañana. Quise respirar y no podía. No estaba en la cama, estaba pegado a la puerta. Cuando tuve aliento, pegué un grito. Mi esposa despertó y me dijo: ¿dónde está? Se levantó desatinada. Yo me estaba ahogando. Lo que estaba pasando, que Dios en su misericordia me había vuelto a la vida. Y gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Dios tuvo misericordia de mí. Ella me dijo: ¿qué te pasa, hijo? Y después de ese instante, a como pudo me levantó. Y sí me estaba doliendo el corazón todavía. Quedé como loco. Ella me hablaba, yo no le entendía. Mi anhelo, mi deseo solamente era llorar. Ella me hablaba, yo no le hacía caso. Me había quedado como loco, como demente. Como a eso de las 10:30, 1:15 a las 11, le dije: hija, voy a ir a la iglesia. Hermano, ella no quería dejarme ir. Me dijo: hijo, te vas a perder. Tú no estás bien. Quizás tuviste un paro cardíaco y has quedado loco, papito. No vaya. Yo le dije: no estoy loco. Hay algo que hay en mí. Cuando yo llegué, empecé a subir las gradas. Empecé a temblar y a llorar. Quité llave a la puerta principal del templo. Volví a cerrar y me fui a la plataforma. Me quedé abajo y caí boca abajo. Empecé a dar gritos. Le dije: Señor, si realmente soy tu hijo, llévame mejor, pero así no puedo vivir. Yo quiero que tengas misericordia de mí. Si me enviaste a la tierra, por algo será, pero yo no puedo seguir viviendo en este estado en que me encuentro ahorita. Después de unos 10 minutos de llorar, con mi rostro topado al piso, empecé a oír un coro muy alto en los cielos. Y ese coro empezó a descender. Cantaban un himno tan lindo que nunca lo he vuelto a oír. Hermanos, y cada vez más fuerte, y traspasaron el techo. En ese momento empecé a dar gritos, empecé a llorar. Le dije: Padre, ¿será posible que vas a tener misericordia de este inútil, de este desventurado? Quítame lo que hay en mi vida en esta mañana. En ese momento hubo un estruendo. Y luego hubo un silencio, el coro dejó de cantar. Y luego oí con la voz audible del Señor. Eran como las 11:30 de la mañana, que me habló por mi nombre. Y luego me dijo: mira, no te preocupes. En mi voluntad ha estado esta experiencia que tú has tenido. Yo vengo en breve y estoy revelándome a mi pueblo. Me estoy revelando a través de muchas personas, porque quiero que ellos vengan al arrepentimiento. Vas a anunciar esto. Vas a ir a países donde tú nunca pensaste ir. No te envíe, me dijo, a la tierra por amor y misericordia tuya, sino por amor y misericordia a los moradores de la tierra. Este es el verdadero testimonio del pastor Mario Granados. Mi propósito al compartir este testimonio es compartir que la única esperanza que tenemos en la salvación
es la gracia de Dios. Cualquiera que confíe en su propia justicia para ganarse la salvación estará muy lejos de calificar para el cielo. Solo Jesús salva cuando un pecador se arrepiente y recibe la salvación en su nombre. Aunque las buenas obras nunca te calificarán para el cielo, la sangre de Jesús puede lavarte de tal manera que eres presentado ante Dios sin mancha ni arruga. Somos salvos por gracia mediante la fe, para que nadie se gloríe. Confía en Jesús para tu salvación, no en tus buenas obras, y tendrás la seguridad de tu salvación. Entrégale tu corazón a Jesús ahora mismo, no esperes. Él te ama con amor eterno. Ora ahora para recibir a Jesús como tu único Salvador.